Pues buenas tardes, amigos de Radio Expresión Zacatecas y Deporte Caliente. Nos encontramos hoy miércoles 3 de octubre, y pues dándole la bienvenida aquí a una nueva organización, un nuevo proyecto, ¿verdad? De mucha inquietud que surge pues, a través de los jóvenes, que es de lo que dependemos, ¿no? La gran mayoría y máximo este tipo de jóvenes que están viendo por el medio ambiente. Pues le damos aquí las buenas tardes al joven Kevin Guerra Ríos, que él va a andar pues tratando de poner en orden o comentarnos algo sobre el medio ambiente con esta nueva organización de jóvenes por el medio ambiente. Kevin, pues buenas tardes y bienvenido aquí a tu programa. Esperemos que sea el preferido, pero si es el preferido también de aquí para adelante va a ser. Pues coméntanos, Kevin, que esto de jóvenes del medio ambiente me llama mucho la atención, porque pues, tenemos que cuidar nuestros medios ambientes. Ya ves, ahorita tenemos el problema de la basura, tenemos muchos problemitas que ojalá la sociedad nos metamos en la cuestión del medio ambiente. Claro que sí, mi Marco. Antes que nada, buenas tardes a ti y a tu respetable auditorio, y como comentas, pues a partir de ahora no me voy a perder este programa. No, pues, gracias. Y así como bien lo dices tú, el medio ambiente es un tema muy apremiante, y no solo para Zacatecas, que como bien lo señalas, estamos teniendo un problema medioambiental terrible. Podemos voltear a ver las calles y el desabasto del servicio de limpia, y nosotros que no tenemos la propia cultura ambiental, porque una cosa es que no hay un servicio de limpia y otra cosa es que yo como vecino, yo como habitante me valga si pasa una camioneta de basura y voy a apilarlo. Yo soy de Fidel. A mí me encabrita ver personas, por no decir que me encabrona, me encabrita que ver gente que sale y dejan el bote de la basura afuera de la casa, o la bolsa. Mañana ahí ya cumplieron con dejar ahí, pero no están cumpliendo con ellos mismos, están haciéndole más al medio ambiente y máximo a nuestros propios hijos, que les vamos a dejar más adelante en ese medio ambiente. Exactamente, Marcos. Como bien dices tú, pues yo como habitante bien me podría ir a lo fácil y solo dejar ahí mi bulto de basura, ¿no? Cuando podemos escudarnos que es responsabilidad del ayuntamiento, porque yo pago mis impuestos. Yo pago impuestos, tienen que pasar por ahí, ¿no? Tenemos que cambiar ese chip sobre la cuestión del medio ambiente. Exacto, así mero. O sea, es muy fácil decir yo contribuyo con mis impuestos, pero no vemos que al final de cuentas a los que afectamos somos a nosotros mismos, porque los que terminamos viviendo entre la basura somos nosotros. Así es, sí, nosotros mismos. Nos vamos al trabajo una vez que sacamos las bolsas de basura y regresamos y está todo ahí amontonado, sí. Y es nuestra propia calle, y si eso le hacemos a nuestra calle. Y deja de eso, y que llegan los canes y un despapá. Y es que buena gente, pero los que andan pepenando, no somos nosotros mismos los pepenadores que dejamos mal el medio ambiente. ¿Qué tocas ese tema también? Todo empieza desde donde mismo, ¿no? Porque hay perros en situación de calle, porque yo compro un perrito muy bonito, tengo niños, o yo como joven para entretenerme un rato, lo salgo a pasear y crece, entonces ya no me estorba en la casa, pues, sí es. O ya no me sirve y lo boto a la calle. Dale. Como si nada, como si fuera un objeto, un pedazo de basura. Entonces ahí viene la reproducción de fauna feral o fauna callejera, y se da otra situación insalubre que nosotros mismos provocamos, y luego queremos ir al sector salud a decir, oye, ahí anda una manada de perros ahí en la calle. Eso es posible, nosotros muy de eso. Exacto. ¿Verdad? Entonces, esta asociación, esta inquietud que traigo yo es precisamente en esta tesitura, ¿no? Que si nosotros no cuidamos el medio ambiente, no esperemos que nadie lo haga, porque el medio ambiente es donde yo vivo, el medio ambiente es donde yo respiro. Entonces, exacto. Hasta hace poquito se arraigó esa cultura. Un poquito de historia, el desarrollo sostenible, todos ahorita ya es una palabra o una frase muy común. Antes, la generación, yo creo hasta de mis papás, ni escuchaban ese término en la escuela, porque la Organización de las Naciones Unidas lo introdujo hasta el 1992 en la Agenda 21 a partir de la Cumbre de la Tierra. ¿Por qué? Porque es como bien dicen, ¿no? Luego hasta no ahogado el niño queremos tapar el pozo. Así es. Es cuando ya vinieron los aumentos en la temperatura. Todo, nos estamos acabando nuestra atmósfera total, de que ya ahorita cómo están los tsunamis acaba de pasar un tsunami fuerte. En Estados Unidos, aquí en México, o sea, y ni así tomamos cartas en el asunto.
Exacto, entonces, pues es todo eso, porque luego decimos, es que hay inundaciones, sí, hay inundaciones porque los polos están en pleno deshielo, ¿y por qué? Por lo mismo, porque no tenemos la cultura de cuidar nuestro medio ambiente. Entonces, esa es la inquietud que traigo yo, que inculcar una cultura de medio ambiente aquí en la sociedad y empezar, es como sembrar un granito o un chip, programar un chip. Si lo empiezas a meter en tus amigos y luego sus amigos. Sí, la conectividad automáticamente tenemos que ir haciéndola, ¿no? Exacto. Conectando y primeramente empezar de nuestra propia casa para que de ahí salgamos a hacer esto que tú intentas hacer y tenlo por seguro que nos va a dar resultado, porque hay más conciencia de todo, de algunas gentes hay más conciencia en esto del medio ambiente, porque nosotros ya vamos ahí entre jóvenes y acá medio, ¿qué le vamos a dejar a los chavos atrás? A los demás atrás, porque están jóvenes, a los demás atrás, a nuestros nietos. O sea, es una gran realidad que no la pensamos ahorita, ¿eh? Y si la piensan, dicen, es pura parabanda, vaya, pero no, es una realidad que tenemos que estar muy bien conectados en esta onda del medio ambiente. Exacto, mi Marcos, precisamente a eso se refiere el término sostenible, a poder tener, abastecer nuestras necesidades sin comprometer los recursos de las generaciones futuras. Por eso es tan importante eso que mencionas, que empezar por mí como persona y luego en mi familia y luego en mi círculo para si no lo quiero ver solo por mí, verlo por mis hijos, por mis nietos, porque el día del mañana, ¿qué va a pasar? Si ahorita los polos ya se están derritiendo, si ahorita los rellenos sanitarios que están saturadísimos, entonces el día que vengan mis hijos, ¿qué va a pasar? Así es. Entonces tenemos que concientizarnos de esa forma. Sí, mira, vemos, hay muchas excusas, y Kevin, de que todo el mundo el que trabaja, vamos a ver, por favor, todo el mundo el que trabaja, dice, es que hoy escuché algunos comentarios, decían, es que aquí en mi barrio pasa a las 6:30 se hizo la luz, la basura, ¿sí? Y esto es algo, no, eso pues, si no pasa, hay 3 días a la semana, pues prográmate, pues un ejemplo, yo en mi pobre casa, ahí pasa los martes y los sábados. Si yo no la tiro el martes, automáticamente la tiro el sábado, pero no la saco a la calle, a hacer lo que sea. Porque, o sea, no solo es tenerlo ahí feo que se vea la basura aventar, es lo que provoca tener ahí la basura. La nociva, las ratas, las plagas, todo lo que se genera y no nos ponemos a pensar en eso. Y nos estamos yendo bajitos, amigo. Estamos diciendo el hecho de no provocar o generar tumultos de basura. Pero, ¿qué pasaría si tuviéramos la conciencia de separar los residuos? ¿Qué pasaría si yo en mi casa tuviera una basura orgánica, una inorgánica y una de residuos sanitarios, como lo son el papel de baño, las toallas sanitarias? ¿Qué pasaría? Ya no tendríamos, no sé si has tenido la oportunidad o nuestra audiencia, quien haya tenido la oportunidad de darse una vuelta por Gioresa, que es el relleno sanitario intermunicipal de aquí de Morelos, Guadalupe, Zacatecas. No hay conciencia, amigo, de que dicen. Es que la basura, un ejemplo, el caso que pasó en Guadalupe, muy palpable, que andaba ahí el presidente con su campanita, haya sido lo que haya sido, pero ahí le metió mano ahí con gente, con la iniciativa privada, con todo el mundo. Pero no pensamos que algún día esa Gioresa se va a llenar. Exacto. Como se llenó aquí en la unidad deportiva de Sauce de Labor, ahí estaba el tiradero y lo van abriendo más, o sea, hay que tener conciencia sobre todo, de tirar menos basura, meternos a la cultura de la limpieza, que yo sigo insistiendo mucho en la cultura de limpieza. Otro periodista, no, es que no es el caso. ¿Cómo no, cabrón? El caso es de que es la cultura de la limpieza, porque estamos tocando la basura, ¿sí? Vas a los campos deportivos, vas donde sea, y ya hay mucha basura, ¿sí? Hay los pañales de los bebés, ahí están, y hay gentes que yo lo he visto, lo he platicado, hay señoras que están el rollo de y ellas como si nada, sentadas muy a gusto, cuando no tenemos la cultura de levantar la basura. ¿Por qué? Porque no es la popó de mi hijo, yo no la recojo, pero tenemos la necesidad de limpiar. No es la popó de mi hijo, pero no te das cuenta que tú le estás respirando. Ahí está, ella, güey, muy fregón, ¿no? Yo he insistido mucho, inclusive, ahí sí ves, ahí esa pancarta dice, invita a conservar los espacios deportivos. Esperamos contar con tu apoyo para lograrlo. Y es que todo es parte de una educación integral, el deporte, el medio ambiente,
la cultura, todo va de la mano, porque yo cómo espero ir a un campo de fútbol a recrearme si está todo lleno de latas, pues no voy a poder ni jugar. Así es. O como espero ir a nadar a una alberca que el agua no está en óptimas condiciones o no cumple con los límites cuando yo no estoy cuidando el agua que llega a mi casa. Entonces es una cadenita, pues. Todo, y al final de cuentas la tierra nos dota de todos y nosotros la estamos haciendo. ¿Cómo ves? Ahorita comentas con esa cadenita, ¿cómo la vemos? ¿La vemos todavía extensa? ¿La vemos reduciendo? ¿Cómo la ves tú con tu experiencia en este tema de lo que es el medio ambiente? Fíjate que, como mencionas tú, afortunadamente las autoridades, la sociedad, las propias instituciones globales han ido volteando hacia el medio ambiente porque es un tema de vida, o sea, no es un tema de moda, es la propia vida. O de quedar bien o no. Entonces, aunque vamos avanzando lento y no como me gustaría, hemos ido avanzando, pero como te digo, hace falta meternos ese chip de que el medio ambiente es vital, ¿no? Que no es algo de relleno, incluso en la educación desde los niños debemos de meter educación ambiental, y no te digo que los pongas a leer, que chútate este libro de toda la fauna en Zacatecas, de toda la flora en Zacatecas, no. Ejecútalo. Ajá, sácalos a sembrar un árbol y en primaria, exacto, porque de nada sirve si yo voy y sembro 3 árboles a la bufa y luego no le doy seguimiento. Está bien, enseñarlos a sembrar un árbol en primero de primaria, pero que le den seguimiento a los 6 años que van a estar en esa primaria, ¿cómo? Regándolo, llevándole bioabono, que si el niño lleva una mandarina de escuela, pues la cáscara va y le hace un hoyito, le entierra ahí a un lado del tronquito del árbol, y eso sirve de abono, en lugar de que termine en el bote de basura. Entonces, desde ahí le enseñas al niño, esto me puede ayudar a que crezca mi arbolito. En cualquier planta, mi Kevin, en cualquier planta podemos meter este tipo de abono. Cuando es orgánico, todo lo residuo orgánico tiene nutrientes susceptibles de aprovecharse. Entonces, claro que debe de haber un proceso para que haya una degradación adecuada, pero de que, por decir, la cáscara de la mandarina termine abonando al árbol, a que termine en la tierra, por muy poco que sea el nutriente que le pueda aportar, sirve más ahí, además de que la propia composición del suelo ayuda a su degradación. En cambio, en el relleno sanitario rodeado de plástico tarda más su degradación y al final va a terminar como un lixiviado, o sea, formando parte del jugo que escurre de la basura, sin aprovecharse en un ser vivo como lo es un árbol. Y que los árboles son tan bondadosos, nosotros les damos, se alimentan de nuestro veneno prácticamente, les damos CO2 y nos dan oxígeno. Aquí viene otra cuestión muy importante, que es los servicios ambientales. Si nosotros tuviéramos que pagar por los servicios que nos da la naturaleza, nadie tendríamos para vivir. ¿Por qué pagamos? Porque simplemente una máquina artificial, exacto, una máquina artificial que te procesa el CO2 y te entrega oxígeno es carísima, simplemente por el costo energético, y el árbol que te cuesta nada. Nada, al contrario, nosotros sacamos con los árboles, primero que por el papel, luego que porque yo quería un fraccionamiento muy bonito y muy grande para vender casas, luego que por esto. Entonces siempre hay algo, pero si nos damos cuenta, volvamos hacia nuestros ancestros. Los mayas vivían en equilibrio y la naturaleza quedó intacta, y nosotros, desde la era industrial, que son aproximadamente 100 años, 150 años, hemos devastado al mundo, más de los 2000 años que ya tenemos. ¿Tú propondrías un cambio en esta nueva ley ambiental que existe en Zacatecas? ¿O qué le falta? ¿O hacer una propuesta real hacia los diputados sobre todos estos temas que tú me estás platicando, sobre el medio ambiente? Que tenemos la obligación, y ya nada de que, oye, que no, la obligación todos de cuidar el medio ambiente. Exacto. Pues sí sería importante, ¿no?, que las leyes ambientales se hicieran más rigurosas o más estrictas, porque lamentablemente vivimos en una cultura en que si no me hace nada, pues ¿por qué lo voy a dejar de hacer, no? Fíjate que el otro escuchaba a los policías, bueno, alguien sobre la basura. El tema es de la basura que estamos tocando. Decía, si los policías ven a alguien tirando basura, los van a levantar. Así de fácil. O sea, quiere decir que traen ganas de actuar a base de que la gente sí, así hay que incluirlo, son muy sucios en esa cuestión.
Exacto. Fíjate que sí estaría bien, pero yo más que a sembrar un miedo o que fuera por un cierto pánico colectivo, sería más bien por cultura. Por eso te digo que hay que atacar desde la niñez y sembrar ese chip, porque es más difícil que entre más grande pues, las ya más grande te vale si quieres. Por eso yo estoy pagando para que vengan y me recojan la basura. Y fomentando el amor hacia lo verde, pues, porque es lo que te digo. Un niño no se enamora de lo que se está chutando 8 horas en el aula, ¿no? Sí. Ahí sí lo sacas a un lado de la cancha de básquet, si lo llevas una vez por ciclo escolar no sé, tenemos sitios muy bonitos. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de recorrer gran parte del estado y tenemos sitios muy bonitos simplemente aquí en el municipio de Susticacán, que vive la gente. Es la ciudad de la gente, ¿no? Es un poquito de milagro, sigue siendo un municipio, pero está demasiado bonito, está verde, y si llevas a los niños a conocer lo que es la vida como ecosistema como tal, sin haber sido tan afectada por el hombre, se van a enamorar y les vas a meter ese chip de que vayan al súper con sus papás y les digan, mamá, no pidas bolsa, mejor hay que llevarnos una bolsa de tela, porque puede sonar escandaloso y puedes decir, ay, con una bolsita que mi volumen ocupa, ¿qué puede pasar? Pero las estadísticas que este año sacó la Organización de las Naciones Unidas nos dice que al año se consumen 5 billones de bolsas de plástico, 5 billones. Esto da un promedio de 833 bolsas anuales y lo repartimos homogéneamente entre la población total del mundo. ¿Y por qué es importante? Porque las Naciones Unidas este año sacaron cifras en torno al plástico, porque este año se hizo la campaña de sin contaminación por plásticos, porque estamos viendo que el plástico es veneno para el mundo. Al año van a parar alrededor de 8 toneladas de plástico en los océanos y está documentado científicamente que al menos 100.000 especies se han visto afectadas por el plástico en la vida marina. Exacto, desde ballenas hasta peces, hasta plancton, o sea, es horrible el impacto. Hay 5 islas ya de plástico en el mundo, microplástico, porque lo que pasa con el plástico es que no desaparece, simplemente se degrada, ¿qué quiere decir? Se va haciendo pedacitos más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos, pero no desaparece, es persistente. Porque todo se empezó a hacer de plástico de los 80 para acá, porque decían, es un material súper barato y súper durable, pero no se pusieron a ver dónde va a ir a parar todo ese material, no lo vamos a echar a la luna. Y que donde sea que vayamos, a cualquier comercio, a cualquier negocio, es plástico. Todo, ya las sillas son de plástico. Sí, todo es plástico, los lugarcitos son de plástico, o sea, estamos acabando con nuestra vida ambiental. Prácticamente, si no tenemos... No nos vamos tan lejos, hasta la comida ya es plástico. Hace 40 años todos oíamos hablar de la mantequilla y ahora todo es margarina. Y no nos ponemos a investigar que la margarina está a un átomo de carbón de ser una molécula de plástico. Oye, los yogures, esas cosas dice que sirven para... Y es una vil y reverenda falacia. Sí. Sí, todo ya se volvió tan artificial. O sea, debe de ser completamente natural. Exacto. Para comerlo natural. Ya hasta los nopalitos nos están queriendo meter allá de los chinos, imagínate también. Y teniéndolos aquí estamos en cualquier esquina. Lo que comentas es muy importante, que llegan los órganos de hacer casas por todos lados, y ellos les vale, si hay 10, 20 árboles, los tumban. O sea, ahí deben de ser muy... tumba 20 y métele 1000, a ver qué le sale al cielo, o sea, debe ser recíproco, ¿no? Fíjate, lo que te comentaba, que hasta ahogar el niño se tapa el pozo, apenas en 2003 la legislatura dictaminó que se hiciera obligatorio un manifiesto de impacto ambiental. Esto es para tú poder construir cuando presentas el proyecto para aprobación en gobierno. Presentas este manifiesto para ver qué impacto le vas a ocasionar tú al lugar que vas a modificar del permiso de cambio de uso de suelo. Y depende de ese impacto, tú tienes que subsanar en especie del impacto. Pero una cosa es lo que dice en la ley y otra cosa es que realmente sea caro. Por eso hay puede entrar una corrupción ahí que chance. Yo he escuchado ahí en algunas cuestiones de hacer casas, pues hay haz un pozo, sí, van y ponen el pozo nomás ahí, de adorno, y resulta que el problema recae por otros lados, ¿verdad? O sea, está difícil esta cuestión. Está difícil
Y de nosotros depende echarle ganas, levantar el medio ambiente y exigirnos un poco más, porque es lo que te digo, no es cuestión de autoridades, no es cuestión de industria, porque si yo voy a un supermercado y me ofrecen bolsa, pues el supermercado es un servicio que te ofrece, pero está en ti decir que no quieres la bolsa porque ni siquiera la necesitas. Usar la bolsa para las galletas, para productos que ya viene la utilizaran entonces para recoger su propia basura y tenerlas ahí organizaditas en bolsas, cuando mínimo en eso, ¿no? ¿Y cuántos en nuestras casas tenemos la bolsa de las bolsas? O sea, es una irreverencia. Sí. Igual tienes un portón ahí, metes una bolsa tras otra y para o quién de nuestras abuelitas en su sano juicio hubiera ido por las tortillas y póngamela en bolsa, ¿no? Las abuelitas llevaban su servilleta de tela. ¿Y por qué se perdieron esas cosas? No traía una persona, un familiar, fuimos a su casa, para calentar una tortilla. No tengo una sola servilleta, yo no uso servilleta. Imagínate nomás de tal grado estamos en esas cuestiones. Y fíjate que racionales y hasta cierto punto que poco críticos nos hemos vuelto, porque la tela no es nada dañina para el ser humano, sin embargo el plástico desprende moléculas, desprende ciertas sustancias tóxicas que son denominadas dioxinas y furanos, que al calentarse la molécula se desprende como tal de la estructura y las ingerimos y se van incrustando en nuestras cadenas de ADN, y esto a la larga está científicamente comprobado que hasta 50 tipos de cáncer nos puede producir el consumo de alimentos en algún plástico caliente. Entonces, no es recomendable calentar, no es nada recomendable. Ese famosito, ¿cómo se llama? Para calentar las cosas, el horno de microondas. No es recomendable usar plástico. Dicen muchos, es que el horno de microondas produce cáncer. El horno de microondas como tal, no. Lo que hace daño es meter en plástico tus alimentos. Si lo metes en un refractario de vidrio, pues es muy diferente la cosa. Tendríamos que ver qué implicaciones o impactos podría haber, pero tal como el plástico, no. Pero hay gente que, no sé si has escuchado, gente que mete sus tortillas a calentar en el horno en una bolsa de plástico para que no se hagan duras. Así es. Hay un taquito de cáncer. Es que todo el mundo comentaba eso, Kevin, te digo, fíjate, qué bueno. Yo hoy le decía a unos amigos, fui a visitar a un amigo allá en Escándalo Digital, estuvimos platicando y yo le digo, todos los días estamos para aprender una cosa. Todos los días. Y yo ahorita aquí me estás dando una cátedra de lo que es el medio ambiente, que en lo personal yo desconozco muchas cosas. Esto nos va pues, metiendo al sistema. Yo te decía, el micro provoca cáncer, ¿verdad? Y que no, que esto, ahora resulta que no hay que calentar nada con una bolsa de quieres. Escúchenlo bien, todos los compañeros que nos están escuchando ya saben que no hay que meter bolsas al micro para calentar cualquier tipo de comida. Jamás, mejor meter una servilletita de esas como la que sean de tela, las que sean las abuelitas. Un recipiente de vidrio. Ya escucharon aquí el experto, lo está diciendo, yo no me lo estoy diciendo, pero qué bueno que, te digo, este mundo tan bonito que tenemos. Y no lo estamos acabando y lamentablemente no tenemos otra tierra. Y aunque así fuera, nos vamos a la otra tierra y nos la acabamos en 100 años. O sea, no es la de ahí. La cuestión es cambiar el chip. Y volviendo un poquito a lo que decías de la legislación, pues al final de cuentas no son palabras mayores y lo que quieras, pero atentar contra el medio ambiente es atentar contra la vida, y no del ser humano nada más, contra la vida en general, la vida de un pobre árbol que no nos hace nada, la vida de un perrito de la pradera que están en peligro de extinción. ¿Cuántos animales están en peligro de extinción? ¿Y cuántos ya se han por nosotros mismos, por lo mismo, el mismo ser humano. Nos hemos estado acabando. Porque si el humano no existiera, el planeta Tierra bien podría tener su equilibrio y seguir normal, y pues extinguir algunas especies en algunos casos extremos como los dinosaurios, pero no extinguirse una especie cada día como está pasando en el mundo. Y gracias a nosotros. Oye, hay unos ingratos que van al África y se toman fotos matando elefantes, matando cosas que están en todavía. Y como si fuera una gracia, como si fuera una gracia, porque pues en ese tenor pues sí, es muy diferente, y yo sí lo desapruebo, porque una cosa es
tener a los animales y tenerlos que sacrificar por la supervivencia, ¿no? Porque al final de cuentas, un león mata a una vaca porque es parte de la cadena trófica, pero otra cosa muy diferente es por diversión, no por lucirme en mis redes sociales y eso no, y por sobrevivencia, ¿no? Eso en el África, todo el mundo se vale, pero muchas gentes que vamos a acabarlos, y no, Kevin, me da mucho gusto, en serio, que conocer a jóvenes como inquietos, pero en una cuestión meramente formativa, meramente en la cuestión del medio ambiente, que tenlo por seguro que yo aquí en este tiempo que tengo, yo creo que es el primer joven que escucho que está metido, está interesado en esta cuestión del medio ambiente. Te lo aseguro así, muchas gracias, y ojalá te vaya muy bien, y ya sabes, cuantas veces sea necesario, hablamos del medio ambiente, y vamos a que la gente le meta que ya no saque sus bolsas de basura a la calle. Ese es un principal. Que ya no consuma bolsas, ya no usa desechables en las fiestas. Mejor que cada quien lleve su ternito, su vasito, su platito, pero ya no usen desechables. Así nos platicaban las señoras antier, el viernes, que ellas en sus rodadas de BMX iban y ya terminaban y llegaban a su convivio y llevaban pues plásticos, todo desechable, y que a la hora de recoger su basura, unas bolsitas de basura, todo lo que es lo que conlleva el refresco, plástico, vaso, cuchara. Ahora ellas, es lo que tú dices, ahora ellas van, terminan su rodada, llegan a convivir y cada quien lleva su plato y su cuchara y su vaso. Así debería de ser, por eso te digo, es cuestión de inquietud y de cultura. Yo, en lo personal, el medio ambiente me inquietó porque mi formación es como ingeniero químico, llevé un par de materias como en torno a lo ambiental, y desde ahí me enamoré, me empecé a meter en libros, en leyes, en estadísticas, porque las estadísticas son realmente muy sorprendentes, y es cambiarte ese chip, es decirle a tus papás, oye papá, no compres vasos desechables, oye llévatelo, oye esto. Entonces sí se puede, y como sociedad podemos, y los mexicanos hemos visto claros ejemplos de desastres, de lo que quieras, que nos unimos y cambiamos ese chip y le damos para adelante. Y yo estoy seguro en que el medio ambiente, pues todos vivimos en él, y como México no vamos a defraudar nuestro planeta. Yo tenía una convicción de hace algún tiempo para atrás en esa oficina del medio ambiente, cuando la sacó Ricardo Monreal o Amalia García, alguno de ellos. Estaba el doctor Tabizón en el Yemas. En el Yemas, que llegaban y pues resulta que iban a echar hueva, iban a echar café, y para de contar, o sea, como diciendo, señor, no vale, así te lo aseguro. Yo lo escuché de algunos amigos. Era así de fácil, una oficina de relleno. Exacto. Sí, una oficina de relleno. Y ahora que las Naciones Unidas nos están insiste, entonces sí le damos más importancia. Sí, ahora sí que vemos a nuestro propio perrito atragantado con una bolsa, entonces sí le damos importancia. Por eso te digo que luego dicen hasta no ver, no creer, pues ahora es cuando, ahora no quieren ver más. ¿O qué estamos viendo, no? ¿Qué estamos viendo? Fíjate como otro dato útil o curioso, ¿cuál es la vida útil de una botellita de esas de agua desechable? 10 minutos, porque en 10 minutos me la tomo y la aviento. 5 minutos. Y se tarda 500 años en degradarse una sola botella. Y entonces, imagínate el impacto que se genera. Son alrededor de 1 millón de botellas se compran por minuto en el mundo. 1 millón de botellas. Entonces, imagínate. 1 millón de botellas a la basura. Exacto, por minuto. Por minuto. En el mundo. Entonces, estamos cañones. El ser humano estamos. Pues nosotros mismos nos estamos autodestruyendo. ¿Y por qué? Por esa cultura consumista que nos inculcaron y nos arraigaron tanto en los 80. Entonces, sí, nos los inculcaron como chip en los 80, que es lo que te decía. Nuestras abuelitas usaban sus servilletas cuando iban. El agua que se tomaban era del grifo, cuando iban a andar comprando agua. Podemos cambiar también ese chip que nos metieron a decir, oye, el medio ambiente es más importante que el consumismo que ellos traen. A ver, Tato, es un buen tema. Hay muchas empresas que venden agua, que vas y al relleno.
están debidamente calificadas ese tipo de empresas para vender. O sea, porque vas con un garrafón y te lo dan en 86 pesos, en 20 Fíjate pesos. que por el proceso químico que ellos le dan al tratamiento de agua como tal, Es sí es el aceptable. adecuado. Porque ahí incluso se hace un proceso físico en las que yo he visto su diagrama de flujo, es un proceso físico de filtración, de sedimentación, para separar, pues sí, como la basurita. Y luego le dan un tratamiento químico que es con rayos ultravioleta para matar los microorganismos. Obviamente el agua debe tener nutrientes, algunas sales para que el cuerpo humano la pueda digerir, porque agua que es pura agua, es agua como quien dice destilada, Sí. y si no la tomamos hasta nos produce diarrea. Entonces sí está debidamente, en teoría, el procedimiento es el adecuado, pero ahí Salubridad se encarga de revisar que efectivamente cada establecimiento cumpla con lo que dice. Porque hay varias empresitas que se dedican a eso, o sea, Y fíjate que en hay. cuanto al costo, el agua es barata y es redituable, y quizás por eso nos bañamos y mientras nos tallamos dejamos en la regadera abierta. 5 minutos cantando. ¿Cuánto nos llega de recibo de agua? ¿Cuánto de luz? O sea, Fíjate que tocando sobre el tema del agua, somos muy ingratos, tienes toda la razón, porque hay veces que una botella de agüita nos vale 10 pesos, por ejemplo, y al mes pagamos 130, 140 pesos, y lo pago el otro mes. exacto. Lo pago cuando debe ser lo contrario, debemos de... Cuando las juntas tienen un sinfín de trabajo, las juntas, por decir la junta intermunicipal, Sí. o sea, es desde destapar drenaje, dar mantenimiento a tuberías. Yo, fíjate, por eso en eso sí debemos de ser voy para 3 años ahí con la Chiapas, y ves señoras van, no, oiga, mire, con unos recibotes, oiga. Pero si nos dejan de tandear el agua un día, ahí estamos, que no sirve la Chiapas, pero es por otros mismos. Y todo va hacia donde mismo, fíjate. Van a decir que el medio ambiente, pero es que todo es una cadena, porque se tapan los drenajes, aquí las coladeras del centro histórico llenas de bolsas, de botellas, de latas. Entonces, si tuviéramos esa cultura, no tendríamos necesidad de levantarnos temprano, irnos a quejar a Chiapas, esperar a que vengan a destaparnos la coladera, porque todo es una cadenita. Si yo no tuviera la basura en la calle, si yo no tirara la basura en la calle, evitaríamos muchos problemas. Y así para atrás, o sea, no se morirían los árboles, haría menos calor. Está comprobado también que una ciudad que tiene árboles disminuye hasta 5 grados su temperatura. Y aquí en Zacatecas luego nos hace poquito al contrario, Ahora aquí en Zacatecas nos hemos sentido el calor. Y andamos todos corriendo a la sombrilla. Así es. Porque no estamos acostumbrados al clima caliente. Ahora en esta fecha anduvimos a los 38, 30 y tal, por esos grados, ¿no? Y todo nos afecta, hasta en la economía nos repercute, Sí, porque el cambio climático que provoca hasta lluvias extremas atípicas que luego nos pudren las cosechas, y a la ama de casa le suben el kilo de tortilla porque se echó a perder el maíz y todo. Fíjate que hace un mes y medio, allá por Mazapil, les cayó una granizada, dicen que bolas. Los techos ya bolas de golf. Por ahí más o menos que casi les tumbaban los techos, porque estuvo pues, muy fuerte y eso son cuestiones del cambio climático. Y es muy apremiante porque pues el cambio climático trae una serie de afectaciones económicas, políticas, al medio ambiente, a la salud. Entonces sí es muy apremiante. Sí. Y tenemos que ser conscientes de esto y tenemos que hacer un esfuerzo por inculcarnos ese chip. Yo digo, la solución es educación y cultura. No es nada más, educación y cultura, y de ahí para adelante. Entonces, todos podemos. Fíjate, en el 2015 se reunieron las Naciones Unidas en París y se sacó la Agenda 2030, que es transformar nuestro mundo para el desarrollo sostenible. En esta Agenda 2030 se enlistaron una serie de 17 objetivos. Y el desarrollo sostenible no es solo medio ambiente, es economía, es erradicar la pobreza, es trabajar unidos como sociedad, que el mundo esté unido. Y de estos 17 objetivos, 7 fueron exclusivamente, directamente dirigidos en torno al medio ambiente. Entonces es súper apremiante el cambio climático, porque nos habla de un 40% de una serie de 17 acuerdos
que hicieron internacionalmente dirigidos al medio ambiente. Entonces, si estamos viendo que los líderes mundiales están preocupados por esto, ellos que tienen todas las estadísticas del mundo, ellos que tienen hasta la tecnología para ver las propias condiciones que se están dando a raíz del cambio climático, es hora de abrir los ojos, porque si nos esperamos unos años más, ¿quién nos asegura la tierra? Ya hay algunos países en África que ya están completamente en plena sequía, ¿eh? Exacto. En plena sequía, se están muriendo de hambre, se están muriendo de sed. Entonces, es preocupante, pero también hay esperanza y está en nosotros. Y no hay que escudarnos que los países primermundistas solucionen el problema porque son los que tienen el dinero, X o Y, no todos podemos. Con esa serie de acciones que te comenté y otras muchas más que podemos hacer, ir abonándole a nuestro medio ambiente, a nuestro mundo, porque es nuestra casa. Simplemente Chile nos puso el ejemplo. Chile hace poquito ya sacó una legislación en cuanto a consumo y comercio de plásticos y ellos ya prohibieron las bolsas plásticas. Y dices tú, ay, las bolsas plásticas, pero ya te dije la cifra, 5 billones. ¿Cuánto disminuiría en la proporción de habitantes en México si tomamos estas acciones? ¿Cuál sería la bolsa de papel? La bolsa de camiseta, como se conoce comúnmente. Allá vas al mercado de abastos y andan las gentes ahí con su bolsilla de a 10 pesos de los mismos costales del azúcar. O las famosas redes que se usaban antes. O sea, yo no sé por qué cambiamos el chip a ser tan desechables, porque ya todo, hasta la tecnología se hizo desechable. ¿Por qué? Porque a la industria, a las grandes corporaciones les conviene que seas consumista y que cada año tengas que cambiar. Es una bolsita que es lana. Exacto. Pero para nosotros, al contrario, fíjate, tenemos que estar comprando desechables para fiestas, cuando un plato de barro te cuesta 30 pesos a lo mucho. O sea, mejor cárgate ese que es lo de un paquete y cada quien lleve el suyo. Entonces, sí es preocupante. Oye, pero ¿cómo nos veremos en una fiesta poniéndole la fiesta de 15? La comida se sirve a las 4 de la tarde, pero tráigase su cuchara, su plato y su... Pues no será mala idea para que en vez de llevar, no traiga regalo, pero sí traiga sus platitos, su cuchara para que pueda comer y no hacer tanta basura. Exacto. O si no, para no vernos tan así, si son 15 años bodas, pues está la opción de rentar los cubiertos, de rentar. Así es, no va a haber otra más que ese tipo de cosas, pero sobre todo para ayudar al medio ambiente. Aquí nos decía que invitemos a todos los jóvenes a participar en esta reunión de jóvenes en pro del medio ambiente. Pues súmese, ya sabe, aquí estaremos muy al pendiente. Cualquier información que requiera, pues aquí con el experto Kevin, que hoy nos dio una cátedra de lo que es el medio ambiente. Mi reconocimiento y mi respeto, estás súper metida sasasazo en esto del medio ambiente. Muchas gracias. Y te escucho, te voy a platicar muy seguro, muy firme de lo que sabes y de lo que estás metido. Y es que me apasiona el tema. Así de fácil. Así debe de ser, que a todo mundo nos apasione lo que tenemos que hacer. Yo estoy aquí en este negocio del deporte porque me apasiona. Me gusta apoyar a la gente, me gusta platicar, me gusta sacarle. Y ahorita te veo, todos los días aprendemos algo. Exacto. Todos los días aprendemos algo. Y de eso se trata, te digo. Yo quiero felicitarte y pues aquí las puertas siempre estarán abiertas para cuando se te ofrezca. Y esperemos que se sumen más jóvenes a esto del medio ambiente, que va a ser muchísimo falta. Ya no va a ser para nosotros, entendámonos. Hay que ser muy claros. Eso se trata, para generaciones futuras que ya no tarden, ya viene ahí. Y qué mejor darles calidad de vida. Porque si no, imagínate la serie de enfermedades que hay ahorita al rato. Ni no lo imaginamos, la verdad. No vayan y siembren 10,000 árboles. Siembren uno y cuídenlo hasta que crezca. Con una botellita de estas, yo creo que cada 8 días. Entonces que vayan y le pongan poquita agüita, algo, pero vayan. Llevarle abono orgánico. Y es importante también señalar que no es sembrar por sembrar. Uno tiene que sembrar. Pues, hay épocas, ¿no? Hay épocas y hay especies, porque en Zacatecas no puedes venir a sembrar. Pues
comentaba que, siempre lo comento, en la Bufa volteamos y vemos una serie de árboles pelones, son los famosos eucaliptos, que yo no sé a quién en los 90 se le ocurrió que el eucalipto era fabuloso para sembrar y reforestar, porque aguanta mucho y como dicen por ahí, aguanta vara, y aquí en Zacatecas tenemos todos los climas en un mismo día, ¿verdad? Pero lo que no se pusieron a ver es que el eucalipto roba mucha agua y la raíz es muy grande, entonces le roba espacio a otras especies. ¿Qué más o menos qué especies que nos quedan aquí en Zacatecas? Fíjate, en Zacatecas se caracteriza por tener especies como el huizache, el mezquite, que podrían decir, ay, están muy feos, tienen hasta espinas, pero es lo que es de la región y es lo que más beneficios ambientales va a traer. Cactáceas, nopales, cactus, la famosa gobernadora, serie de árboles, también los pinogregis se dan muy bien, que son los que vemos aquí en las jardineras del centro. Pues esa serie de... Las palmas que pusieron ahí en Guadalupe, ¿cómo es? Fíjate sí, que... ahí van o... que hay pegas o no pegan. Hay más o menos. O sea, en cuanto... Porque acuérdate que hace como 20 años, casi exactamente por esos lados, Ricardo Marco puso en todo el bulevar y se secaron. Todas se secaron, ¿verdad? Para palmas bonitas, nomás las que están ahí en el jardín de la madre, ¿no? Esas sí, porque son... Porque ahí van... Ahí crecieron, ahí tienen todo su vida, ¿verdad? Que en cuanto al clima se supone que sí deberían de aguantar, y me imagino que hicieron el estudio técnico justificativo en su momento, lo desconozco, me imagino que lo debieron haber hecho. Pero una cosa es la realidad y otra cosa es lo que se dice que se va a hacer. Si no se les da mantenimiento, pues no esperemos que sobrevivan, ¿verdad? Pues ahí están. Y tan caras que son esas palmas. No vale como 30,000 pesos cada una. Desconozco esa por ahí, pero sí son muy caros. 25, 30,000 pesos por palma. Pero bueno, mejor hay que sembrar especies endémicas de la región. Que estén de nosotros mismos para poder hacer. Pues Miguel, son 42 minutos, se te fue el rato volando. Algo más que quieras comentarnos. No, pues. Y si te parece, pues cada 15 días hablemos del medio ambiente. Sí. Agarremos el jueves o el viernes, el día que tú decidas. Mientras podemos traer algunas gentes que tú invites. Colaboradores. Y podemos, que no pare esto, que no pare esto, porque a mí, en lo personal, me llama mucho la atención lo que es la cuestión medio ambiente. Y máximo tenemos que hacer conciencia a todos estos cuates que hoy interactúan con nosotros, que son bastantes. Ojalá se les quede una palabra y sobre todo tengan cuidado de sacar, no saquen sus bolsas de la basura, no las saquen. Déjenlas ahí, bien tapaditas, ahí va a llegar el camión de la basura a tirar su... Tiene que llegar porque tiene que llegar. Seamos muy cuidadosos. Y si no, nosotros vamos a andar ahí, los jóvenes, por el medio ambiente, vamos a andar sobres. Aquel que veamos en la calle le vamos a reportar, le vamos a tomar fotos y vamos a hacer muchas cosas para que cuiden su basura. Llamen, Carlite, y lo dejen en su casa. Kevin. Déjale de tarea en qué afecta el medio ambiente en el deporte. ¿Todo? Sí. También, sí tocamos también, tocamos en el deporte. Sí. Y también ahí estamos muy al pendiente. Pues, ¿qué había algo más que quieras agregar? Pues agradecerte, y ya que me externaste esta invitación, ya te voy a tomar la palabra. No, aquí... Para eso, para ir para nosotros. Y ir viendo lo que podemos hacer desde nuestra para ir fortaleciendo esa cadena, exacto, la cadena del medio ambiente. Y sembrar esa inquietud. Todos tenemos internet y podemos buscar una contribución que pueda... Que caiga es bueno. Pero aquí ya sabes, nos ponemos de acuerdo, lo platicamos y cada 15 días venimos el viernes, el jueves, el día que tú gustes, y lo platicamos para ir concientizando a toda nuestra gente, ¿no? Yo ya desde ahorita voy ya bien consciente de lo que tengo que hacer, ¿verdad? Y así poco a poco. Y poco a poquito, hasta ahí es un papelito. Y no olvidemos que el centro histórico es patrimonio mundial, o sea, y tan mal que tiene 24 años siendo patrimonio mundial de la humanidad, y no hay conciencia de la gente que ahí en el mismo centro, a mí como me cae. Y muchas veces no tenemos idea de lo que este título representa. Oye, Kevin, a mí en la vuelta de las noches en el centro, yo que tienen su basurita ahí y salen y la dejan ahí donde en los contenedores, en las jardineras. Es una tremenda vergüenza para la gente que haga esas cosas, en serio, no se vale. Sean conscientes, hay que ser limpios. Hay que tener cultura. Cultura
por nuestro bien, porque nosotros respiramos este aire y tomamos esta agua, así es. Lo importante es invita a conservar los espacios deportivos limpios, esperamos contar con tu apoyo para lograr. Exacto. Con eso ahí andamos, para que veas que ahí andamos más o menos en ese nivel también, con ese contexto. A mí me da tristeza ir a la Unidad Deportiva Norte y ver los kilos y kilos de bolsas ahí, nomás ahí en la taza de chévere, ¿no? Que se acabó el partido y ahí se pone. Ay, de vez en cuando debemos ser eso, pero no, también entramos. No hay que sernos los. O sea, no es entrarle, pero dejar hay que cuidarlo, hay que llevarse una bolsita de papel, ya bolsas de hule, no. No, de hule no. Y de hule, no cometan la irreverencia de ir a la panadería y pedir su bolsa de plástico para la bolsa de no, papel. Ahí es papel de. Ahí es una bolsa de papel que hace más bien. Ahí esa era la tradición antes de que llegamos. Viene de la panadería La Flor de México, que era la que siempre todo el mundo dice. La más famosa y la más rica. Así es. Enrique Panes. Pues amigos, gracias por estar aquí al pendiente. Gracias a toda esta gente que interactuó. Déjenme le digo, a ver si alcanzamos a algunos poquitos. Ahí mire, está Javier Solís, José Holguín Hernández, Juan José Herrera, Riquis Bella, Jesús Zapata. Jesús Arturo Zapata es el secretario técnico de la YAPAS. Ojalá y por ahí te lo voy a conectar para que platiquen sobre algunos de estos detalles. Ismael Martínez, Carlos Alberto Hurtado, Leandro Ortega, Edgar Romo, Antonio Puente, Hugo El Huizo, Alejandro Samaniego, Lobo, Jesús Martínez. Pues ahí está toda esa gente, ahí interactuaron y de Pérez Vamos, ya les pusimos el. Qué bueno que nos escucharon. Ahí está, con gusto. Ahí está la gente y ya saben que ahí pararemos las medidas pertinentes para que Kevin y cada 15 días vengamos y platicamos de hacerles entender que les tiene que entrar por la derecha para que se les quede esto del medio ambiente que tenemos que cuidarnos todos Zacatecanos. Gracias. Muchas gracias a ti, mi estimado Marco. Ya sabes, cuantas veces se ofrezca, aquí estaremos al pendiente. Saludos, nos escuchamos mañana en punto de las 8:30 de la mañana, ya saben, con nuestro noticiero de Deporte Caliente, donde tendremos ahí las noticias del mundo deportivo, y por la tarde tendremos la tertulia del toro. Viene nuestro amigo Paco Campos a platicar de toro, así como hoy vino Kevin a darnos una buena plática sobre el medio ambiente. Mañana platicaremos con el toro. No soy fan de los toros, pero lo que la gente pida. Saludos. Hasta luego, muchas gracias y saludos a todos. Saludos.